Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto una vez más poder estar delante de ustedes para poder compartir la preciosa e incomparable palabra de Dios. He creído necesario poder compartir un curso acerca de la fe en vista de que la mayoría de noticias que se están generando alrededor de la pandemia y alrededor del tema del coronavirus, me doy cuenta, ¿verdad?, que está generando o ya generó de alguna manera una suerte de temor, de incredulidad, de duda, ¿verdad? Y pienso, ¿verdad?, que paralelo a esta pandemia del coronavirus se está generando una pandemia también, ¿verdad?, de temor, de psicosis colectiva, y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Los que conocemos la palabra de Dios y de alguna manera también hemos podido experimentar de pronto antes de conocer al Señor lo que es la depresión, lo que es el temor, lo que son las fobias, sabemos, y digo sabemos porque como ya saben muchos de ustedes, desde niño yo padecí muchas fobias, muchos temores. Tuve ataques de pánico, ansiedad. De hecho, desde los 17 años hasta los 27 años sufrí de depresión. Tomé pastillas tranquilizantes por muchos años de mi vida que me llevaron a la adicción, obviamente, hasta que obviamente me encontré con Jesucristo, hasta que tuve mi experiencia personal con Jesucristo, y en Él encontré no solamente el perdón de todos mis pecados y la salvación de mi alma, sino también encontré la libertad gloriosa, ¿verdad? Que justamente el hecho de tener una relación con Él produce en la gente libertad. Libertad de todos esos temores, libertad de todas esas fobias. Y si bien es cierto, muchas de todas esas cosas que antes presentaba no se fueron del todo de golpe, pero sí, una vez que comencé mi experiencia con Dios, mi relación con Dios como cristiano, obviamente fui experimentando a través de la lectura de la palabra, de la oración y otras cosas más que uno sabe que sirven y que ayudan para que el poder de Dios se comience a manifestar de una manera sanadora espiritualmente, emocionalmente y físicamente también en la vida de uno. Así que bueno, con esa inquietud, ¿verdad?, y al ver justamente y al escuchar puras noticias malas, creí necesario sacar este curso pequeño. Probablemente nos lleve algunas semanas, como mucho de repente un mes, no lo sé, pero sí me gustaría aportar desde este lugar, desde mi casa, ¿sí? Traer esperanza. Quisiera usar la palabra de Dios justamente para provocar fe y esperanza en el corazón de todos aquellos que de repente ya están sintiendo el ataque de esas voces malignas, de esas voces, no me refiero a la voz de la gente necesariamente, sino sobre todo a las voces que luego que la gente hace malos comentarios, luego de que la gente ve videos o escucha videos, perdón, videos, hay voces, ¿verdad?, que comienzan a hablarnos y que comienzan a generar una situación de caos a nivel de nuestro mundo interior, y eso es lo que debemos de evitar, porque si ya tenemos un problema grande con lo que está pasando allá afuera, entiendo que sería complicar todo si dejamos que los problemas comiencen a entrar y a invadir, ¿verdad?, nuestro mundo interior y afecten nuestro comportamiento, nuestra conducta y por ende, obviamente, nuestra perspectiva acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, sobre todo como cristianos, ¿no? Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Fe sobrenatural en tiempos de crisis. Le puse ese título justamente para que, no sé, de alguna manera las personas sepan que justamente Dios nos ha dado la fe, ¿verdad?, como un regalo, pero para que justamente nosotros podamos vivir la vida que Dios espera que vivamos, no solamente en tiempos donde todas las cosas van bien, sino sobre todo cuando las cosas se empeoran, cuando la situación, ¿verdad?, es una situación que amerita justamente que tengamos un recurso adicional, un extra, ¿sí?,
como personas que nos permita justamente estar a la altura de las circunstancias. Y obviamente entiendo que la fe es uno de esos recursos sobrenaturales que Dios nos ha dado para que podamos estar siempre a la altura de las circunstancias que podamos vivir en la vida. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, dice el verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es uno de los temas fundamentales en la doctrina cristiana y es tan fundamental que en este mismo capítulo de Hebreos 11, el verso 6, Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Si usted ya se dio cuenta, Dios mismo nos habla a través de ese pasaje y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos muestra que a Dios le agrada la gente que tiene fe en sus corazones. Y también nos muestra, ¿verdad?, dramáticamente cómo si usted se acerca a Dios y no tiene fe, eso no le agrada, dice a Dios. Además, el escritor deja claro que quienes se acercan a Dios, quienes nos acercamos a Dios, tenemos que tener o cumplir dos requisitos. Número uno, creer que Él existe. Creer que Él existe. Y número dos, creer que Él premia a los que con sinceridad lo buscan. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, aunque parezca bueno o santo a los ojos de Dios, podría resultar ser infructuoso delante de Dios si es que no tenemos en cuenta estos criterios divinos. Me explico. A Dios no le impresiona, por ejemplo, que nosotros cantemos alabanzas a su nombre, tanto como que creamos que Dios es real y que Dios está escuchando nuestra alabanza. ¿Me explico? Usted podría cantar alabanzas y pensar que por cantar alabanzas a Dios o por hacer una oración a Dios, ya Dios lo está escuchando. Pero este pasaje nos pone en perspectiva correcta y nos hace entender que a Dios no le impresiona su oración o su alabanza o cualquier obra buena que usted haga o yo también, sino que a Dios lo que le impresiona, a Dios lo que le alegra es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos creyendo que Dios existe. Un ejemplo, si usted canta alabanzas, se espera que usted no cante porque le gusta cantar o porque tiene que cantar o porque así dice la Biblia o porque toca ¿verdad? Dentro del programa hay que cantar. No, Dios quiere que si usted canta, usted realmente cante y cante alabanzas a Dios, creyendo que ese Dios al que usted está cantando no solamente existe, sino que se entiende que si usted cree que Dios existe, entonces usted creerá que ese Dios que hizo los oídos también está escuchando su alabanza y lo recibe con alegría. ¿Por qué? Porque ve que el que lo está cantando lo está haciendo, ¿verdad?, creyendo que lo está haciendo a un Dios que existe, a un Dios real, no a un Dios imaginario. Y sobre todo, ¿verdad?, que la otra parte que dice el escritor a los Hebreos es de que no solamente hagamos las cosas, ¿verdad?, creyendo que Dios existe, sino que creyendo también que ese Dios al que nos acercamos, cantando o en oración, etcétera, ¿no?, es recompensador, es premiador, es un Dios que premia a todos aquellos que se acercan con confianza y lo buscan. Entonces, es esta quizás una de las razones por la cual mucha gente dice, pastor, pero yo hago esto, pastor, pero yo oro, pastor, yo oro a Dios, pero siento que mi oración no llega. Es que el tema no es orar, el tema no solamente es orar, el tema es saber, ¿verdad?, cuáles son las oraciones que llegan a Dios. Y esto no tiene que ver obviamente con requisitos insalvables que Dios haya puesto al hombre como para que hagan oraciones increíbles. No. Sencillamente es un tema de fe, como estamos viniendo enseñando.
la oración que Dios escucha es la oración que se hace con fe, creyendo que lo estoy haciendo a un Dios que me escucha, a un Dios que es real, a un Dios que existe, a un Dios que yo creo que sabe, que antes que yo le cuente mi necesidad, Él ya conoce lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, la fe, así como todas las demás cosas que nos han sido dadas, se espera que cada uno de nosotros la administremos y que seamos conscientes que nos fue dada para que la usemos para los propósitos de Dios. En 1 Corintios 4, verso 2, Pablo dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el verso anterior, en el verso 1, Pablo habla y se presenta. Él quiere y le dice a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, que si lo van a reconocer como algo, a ellos lo reconozcan como administradores de los misterios de Dios. Él no quería que la gente los vea como superhombres o como celebridades. No, no, no. El apóstol Pablo quería que la iglesia reconozca en ellos, en los apóstoles, en los pastores de aquel entonces y de hoy también, ¿verdad?, simples servidores del Señor, administradores, personas que estamos administrando sencillamente todas las cosas que le pertenecen al Señor. Los misterios de Dios, o sea, la palabra de Dios, etc., los dones espirituales y obviamente, ¿verdad?, la fe y tantas otras cosas que Dios nos ha dado como recursos a través de su reino, ¿no? Entonces, en una ocasión, me viene a la memoria que en una ocasión un padre se acerca a Jesús en Marcos capítulo 9, verso 22. Vamos a ir a ese pasaje, por favor. Marcos capítulo 9. Dicho sea de paso, les animo que busquen su Biblia, que puedan seguir este estudio, este curso con su Biblia en mano. Marcos 9, 22 dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo, desde el verso 17. Y respondiendo uno de la multitud le dijo a Jesucristo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Jesucristo le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Quiero hacer un paréntesis ahí. Este pasaje es increíble, es interesante. ¿Sabe por qué? Porque este niño, este hijo de este hombre, tenía este problema desde niño. Sin embargo, era la primera vez que este hombre lo llevaba delante de Jesús. No quiero decir esto a manera de acusar ni de condenar a nadie, no es mi intención, no es el espíritu de esta enseñanza, pero sí me gustaría que reflexionemos en esta realidad, que de hecho nos corresponde a todos en alguna manera, porque ¿cuántas veces hemos tenido una situación en nuestra familia, en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la vida familiar, en la salud, en la economía, en la ciudad, en la nación? Y recién, ¿verdad?, cuando las cosas ya se empeoran, recién lo traemos delante de Jesucristo. Cuando en realidad la idea de Dios es que cuando nosotros comenzamos a tener un problema, lo traigamos delante del Señor. Vengamos, ¿verdad?, con nuestra necesidad delante de Dios y no tengamos que esperar que las cosas se empeoren para recién buscar a Dios, dicho sea de paso. La Biblia dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?, le preguntó, y el padre le dice, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En primer lugar, nosotros vemos cómo este hombre se acerca a Jesús con su hijo que estaba enfermo, y con sus propias palabras, o en sus propias palabras, nosotros podemos ver, ¿verdad?, notar la perspectiva que tenía este hombre. Él dice, pero si puedes hacer algo, mi hijo está enfermo, desde niño le pasa esto y aquello, pero si puedes hacer algo,
ten misericordia y ayúdanos, le dice el Padre. En otras palabras, el Padre le pone la pelota, si me permite la expresión, en la cancha de Jesús. Lo tremendo es de que Jesucristo se la devuelve y se la pone en su cancha. ¿A qué me refiero? ¿Le suena familiar en primer lugar esta expresión del Padre? Pero si puedes hacer algo, ¿acaso no se parece a la forma como hemos pensado en muchas ocasiones, en donde pensamos que es Dios quien tiene que hacerlo todo y que nosotros solamente tenemos que pedir? Jesús aquí le enseña algo poderoso a este padre de familia. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Mientras al principio el Padre está dejándole toda la responsabilidad del milagro a Dios, a Jesucristo, ahora Jesús le está haciendo responsable de su sanidad, de la sanidad de su Hijo, al Padre. Porque le está diciendo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Como quien diciendo, si tú como Padre eres capaz de creer que yo como Dios puedo hacer un milagro y sanar a tu Hijo, entonces la sanidad de tu Hijo está en manos de lo que tú crees. Está, ¿verdad?, a merced. Tu hijo está a merced de tu fe, del nivel de confianza que tú tengas en mí. ¡Wow! Y el Padre obviamente contesta de una manera interesante. Creo, ayuda a mi incredulidad. De hecho, este hombre estaba siendo honesto delante de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? Creo, ayuda a mi incredulidad. Muy sencillo. De pronto este padre sabía, ¿verdad?, que Jesús podía hacerlo. Él habría escuchado, de hecho, habría escuchado de la boca de muchas personas las cosas, los milagros que Jesucristo ya había hecho con otras personas. Él creía que Jesucristo podía hacerlo, porque si ya lo había hecho, si ya había sanado a otros, es porque podía sanarlo a su Hijo. O sea, es porque Él tenía poder para sanar. Pero entiendo por el contexto de la historia que a él lo que le estaba faltando es un poco más de fe. O sea, él creía que Jesucristo podía sanar porque tiene poder para sanar, pero le costaba creer que Jesucristo quería sanar a su Hijo. Y por eso que le dice con toda honestidad, creo, como quien diciéndole, yo creo que tú tienes poder para sanar, pero me cuesta creer que tú puedas sanar a mi hijo en este momento. Entonces, como me cuesta creer, o sea, como mi fe todavía es débil, entonces ayuda a mi incredulidad. Porque cuando nosotros, de hecho, pensamos que aunque Dios tiene poder para hacer milagros, pero no creemos que ese poder y ese Dios quiera hacerlo en nosotros, ahí es donde la incredulidad, ¿verdad?, viene a nuestro corazón y obviamente se presentan las dudas, y la duda o la incredulidad obviamente frenan el poder de Dios hacia nuestra necesidad. Y obviamente los milagros se interrumpen. Interesante. Quería compartir a manera de introducción estos pasajes. ¿Por qué? Porque quería despertar en cada uno de ustedes el interés para que podamos entender juntos la importancia que es tener fe. Tener fe. Fe en Dios, fe en su palabra. Y vamos a ver justamente, como sabemos hacerlo siempre, ya que vamos a hablar de la fe, comencemos definiendo qué cosa es la fe. Y en el capítulo 11 de Hebreos, como leí al principio, la Biblia, voy a leerlo primeramente de la Nueva Versión Internacional, ¿sí?, y luego de la traducción del lenguaje actual. En la primera dice, el verso 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La otra traducción dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos
fue hecho de cosas que no podían verse. Interesante. Según Efesios capítulo 2:8, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo en este pasaje de Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos hace, es un regalo que Dios nos hace para que nosotros podamos creer en Él. O sea, cuando Dios espera que creamos en Él, no está esperando que nosotros usemos algo que está en nosotros, sino algo que nosotros podamos usar, algo que hemos recibido de Dios mismo para que podamos creer. Ahora, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer de Hebreos 11, 1 al 3, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted se da cuenta, está hablando este pasaje de dos sucesos, pero en una misma experiencia. El escritor vincula lo que se espera con aquello que no se ve. Le voy a hacer un ejemplo para que lo podamos entender de una manera sencilla. Y luego de poner yo este ejemplo sencillo, usted puede poner cualquier otro tipo de ejemplos que le parezca. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo vendrá por segunda vez y todo ojo lo verá. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Nosotros lo creemos? ¿La gente lo cree? Bueno, de acuerdo a esta definición acerca de la fe, ¿qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a Jesucristo? Que Él vendrá por segunda vez. Según este pasaje, según esta definición, si nosotros tenemos fe en que si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, entonces tendremos certeza de que Jesucristo vendrá por segunda vez y que nuestros ojos lo verán. Y nosotros tendremos la convicción de lo que no se ve. ¿Usted ha visto a Jesucristo regresar otra vez? No, pero sin embargo estamos convencidos de que Él volverá, aunque nuestros ojos todavía no lo vean. ¿Me estoy dejando entender? Por eso que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso que nosotros podemos tener certeza en nuestro corazón y convicción en nuestro corazón de todas aquellas cosas que estamos esperando que sucedan y de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que estamos esperando que sucedan y que todavía no las vemos con nuestros ojos físicos, pero que sabemos que van a suceder. ¿Por qué? Y bueno, porque si Dios dijo que será así, es porque así será. Y obviamente, y eso lo vamos a ver dentro de un momento cuando veamos acerca de los fundamentos de la fe. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el idioma griego, la palabra fe tiene muchas, o varias, mejor dicho, varios significados. Me gustaría que revisemos tres, sencillamente, o dos, ¿verdad?, de todos esos significados, ¿sí? La palabra fe en griego viene de la palabra pistis. ¿Cómo lo escucha? P-I-S-T-I-S, pistis, como pestes, pero con I, pistis, ¿verdad? Pistis. Y esta palabra tiene varios significados que están interconectados. Y uno de los significados para la palabra pistis es confianza y fidelidad. Confianza y fidelidad. Ahora, cuando hablamos de confianza, ¿sí?, estamos hablando de que la fe se puede expresar, de hecho, la fe verdadera, la fe genuina, se expresa a través de la confianza. Pero esta fe que se expresa a través de la confianza también se expresa a través de la creencia. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Usted puede darse cuenta, ¿verdad?, que la persona que cree, confía. Y de la misma manera la persona que no cree, no puede confiar. ¿Por qué? Porque no está creyendo. ¿Cuándo nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos creyendo en algo o en alguien?
cuando confiamos en ese alguien o en ese algo. Si yo digo que creo en Dios, que creo en su palabra, entonces tengo que confiar. Por ejemplo, si nosotros creemos en Dios y creemos que nuestras vidas están guardadas bajo la sombra de sus alas, aún en medio, ¿verdad?, de esta situación, de esta pandemia mundial, etc. Si nosotros creemos lo que dice su palabra en el Salmo 91, el Salmo 23, y tantos otros salmos y palabras y versículos de la Biblia, donde Dios nos habla, ¿verdad?, de que no temamos, de que estemos tranquilos, de que, ¿verdad?, de que Dios está bajo control. Si nosotros creemos, se entiende que lo siguiente a nuestra creencia será nuestra confianza. Y entendemos o podemos entender que nuestra confianza procede de la creencia. Entonces, si yo creo, confío. Y si yo no confío, es porque no creo. Es porque estoy como este padre que acabamos de mencionar hace un momento. Probablemente hay incredulidad en nuestro corazón en algún área y nos está faltando fe, confianza. Nos está faltando creer en esa área donde hay duda, donde hay incredulidad, donde hay temor. La otra palabra es fidelidad. Pistis, ¿verdad?, también significa fidelidad. O sea, la fe está relacionada con la confianza, pero también está relacionado con la fidelidad, porque esa confianza por la creencia va de la mano con la fidelidad, ya que el que cree, cuando uno cree, al confiar, muestra su fidelidad, ¿verdad?, a lo que cree y a quién cree. ¿Me dejo entender? Si yo creo, confío. Y si yo confío, muestro mi fidelidad a aquella persona en la que yo confío. Si yo digo que creo en Dios, entonces confío en Dios y en su palabra. Y si yo creo en Dios y confío en su palabra, entonces lo próximo que manifestaré será fidelidad a su palabra, fidelidad a la persona, a Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque no existe. ¿Cómo puede ser, verdad, que yo sea fiel a un Dios en el cual no confío? ¿Y cómo puedo yo confiar en un Dios en quien no creo? Y de hecho, ¿cómo puedo creer en un Dios a quien no conozco? En la Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a los 5 sentidos. Por eso que es importante, es necesario que nosotros podamos echar mano de la fe, que no solamente, según Pablo, es el escudo. Pablo llama a la fe como un escudo en tiempos de dificultad. ¿Por qué? Y porque necesitamos justamente levantar en este tiempo el escudo de la fe, ya que el enemigo está lanzando dardos, muchas veces de mentira, muchas veces mentiras, pero bien argumentadas, con cosas que parecen darle veracidad a lo que se está diciendo. Y Pablo, cuando habla a los Efesios, en el capítulo 6 y verso 10 en adelante, Pablo habla y dice, ¿verdad?, que sobre todo usemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la espada del Espíritu. Y que, ¿verdad?, tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Porque en este tiempo, lo que el maligno está haciendo y va a hacer con mayor intensidad es tratar de lanzar dardos a tu mente y a tu corazón para debilitarte en la fe, para debilitar tu creencia, para debilitar tu confianza y para debilitar tu fidelidad a Dios. Satanás va a lanzar, ¿verdad?, a través de sus espíritus inmundos, mentiras, y va a usar boca de personas, boca de instituciones. Y por eso que en este tiempo, más allá de lo que digan los científicos, más allá de lo que digan los hombres, los personajes, ¿verdad?, que tienen voces autorizadas para emitir juicios o para emitir, ¿verdad?, decretos o declaraciones, nosotros tenemos que, como nunca antes, pararnos en la palabra de Dios. Respetamos lo que los hombres dicen, pero nuestra confianza está en lo que Dios nos está hablando.
Nuestra confianza debe estar en lo que Dios está hablando desde los cielos. Y de hecho que esto es normal porque los hombres aquí en la tierra emiten juicios, ¿verdad? En base a lo que ellos conocen, en base a lo que ellos saben. Muchas personas dicen, esto ya no tiene arreglo. Y bueno, ¿por qué? Porque se entiende que sus recursos están siendo agotados y que ya su capacidad ya no da para más. Sin embargo, cuando la capacidad del hombre se ve vulnerable ante las crisis de diferente índole, nosotros vemos a través de la palabra de Dios y por nuestra propia experiencia personal que ustedes también supongo que han tenido con Dios, nosotros vemos que cuando nuestras capacidades son vulnerables, cuando nuestros recursos se hacen vulnerables, allí es donde literalmente recién comienza muchas veces el obrar de Dios de una manera sobrenatural. Y nuestros ojos pueden ser testigos de milagros literalmente, de provisión, de sanidad, etc. ¿Y todo a través de qué? A través de la fe. Todo lo sobrenatural viene a la tierra, ¿verdad? A través de la fe. Por eso quiero animarles en el nombre de Jesucristo, cuiden sus corazones, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros corazones. No se permitan el lujo de seguir escuchando, de seguir viendo noticias de coronavirus, de que la muerte... Oiga, ¿sabe una cosa? Mandan videos mostrando la gente muriendo. Y lo terrible de todo es que mandan videos cuando la gente está muriendo, pero eso es que está filmando, solamente está filmando. No hace nada por ayudar a la gente que está tirada. Eso es morbo, eso es verdad, es una obra del diablo. Y nosotros no podemos prestarnos, ¿verdad?, para ser instrumentos en este tiempo donde la gente necesita escuchar palabra de fe, palabra de verdad, de esperanza, palabras que traigan, que posicionen nuestro corazón una vez más en la verdad absoluta, en lo que Dios dice. Y ojo, y como dije hace unos días atrás cuando hablé acerca de la fe de liderando en tiempo de crisis, la fe no niega la realidad. La fe no somos ignorantes de lo que está pasando, no somos ignorantes de que esta pandemia es brutal y que ha venido para matar, robar y destruir. No somos ignorantes, no ignoramos lo que está pasando en el mundo, no ignoramos el dolor que las muertes que se están dando está produciendo en el corazón de la gente, no ignoramos que si la gente sigue siendo, ¿verdad?, insensible, insensata y siguen saliendo y siguen, ¿verdad?, sin protegerse, sin seguir las normas, los consejos de salubridad que dan las diferentes entidades, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, si no ponemos en práctica, si no somos obedientes en este tiempo, de hecho esto, ¿verdad?, tiene mucho potencial como para poder dispararse a cantidades increíbles que realmente puedan traer devastación a una nación. Pero lo que yo estoy tratando de decir es de que, oiga, nosotros como cristianos, si usted no es un médico, si usted no es un policía, sobre todo si usted no es un médico o una persona del área de la salud que está trabajando en los lugares donde está la gente, ¿verdad?, que está contagiada, que presenta este virus. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros somos los llamados a orar, a interceder, a suplicar, a clamar a Dios, no solamente por el coronavirus, sino que nosotros somos los llamados en este momento a orar por el presidente, a orar por nuestras autoridades, para que Dios le dé sabiduría y entendimiento, para que puedan, ¿verdad?, para que tengan la salida, para que den y planteen medidas que literalmente sean de bendición para lo que se está viviendo y para lo que se va a vivir luego. Nosotros somos llamados a orar e interceder por esos médicos que están peleándola, por esas enfermeras que están exponiendo, ¿verdad?, sus vidas literalmente en el ejercicio de su profesión. Ahora los médicos, las enfermeras, todo el personal de la salud se han convertido en los protagonistas. Ellos son los héroes, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos son los héroes. Entonces tenemos que levantar sus manos de esas personas, ayudarles a sostener sus manos en oración. Nosotros somos los únicos que podemos, ¿verdad?, interceder por ellos, porque tenemos todo el tiempo del mundo en nuestras casas. Y nosotros podemos, de hecho, suplicar a Dios que tenga misericordia por todas esas personas que están muriéndose, por las personas que se han contagiado.
¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Hemos visto qué cosa es la fe y cómo viene la fe. Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, 17, y vamos a ir a ese pasaje. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, dice en otra versión, viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, antes de que una persona crea en Cristo, debe oír de Cristo. Antes de que alguien crea en Cristo, debería de oír de Cristo. En Juan 9, del verso 35 al 38, dice, Jesús le dijo a una persona, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, le preguntó este muchacho. Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, le respondió el joven. Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Él. De hecho, en Romanos 10, en el verso 14, Pablo lo presenta de esta manera. ¿Cómo pues invocarán la gente allá afuera? ¿Cómo la gente invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puede creer la gente en Cristo si nunca escucharon de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y quiero detenerme unos minutos en esta parte porque el apóstol Pablo, de una manera magistral, nos llama a la iglesia, en ese caso le escribió esta carta a la iglesia de Roma, pero en este tiempo, ¿verdad? Este llamado también es para nosotros, porque es un llamado a que como iglesia, que como cristianos, nosotros entendamos que la gente necesita oír de Cristo, sobre todo en este tiempo, mientras las personas sigan escuchando del virus y del coronavirus y la pandemia y la desgracia y todo lo malo que se va a venir. ¿Sabe una cosa? Al mundo siempre hubo crisis en el mundo. Siempre han habido cada tantos años pandemias, virus, bacterias, enfermedades, etc. Y sabe una cosa, hermanos queridos, y el mundo todavía no se ha destruido. Y Dios siempre ha estado bajo control de todas las cosas. Lo que nosotros necesitamos entender como cristianos en este tiempo es que la gente necesita oír palabras de fe, palabras de esperanza, palabras que lo que conecte sus corazones no con los problemas, no con su necesidad, sino con el único que puede solucionar su problema, con el único que puede suplir su necesidad. Hoy en día mucha gente mientras hay gente que están mirando a diferentes lugares en busca de una salida, porque déjeme decir una cosa, todos ya sabemos, o por lo menos deberíamos de saber, que una cosa es lo que estamos viviendo en esta cuarentena, pero el problema mayor se va a dar cuando salgamos, cuando acabe todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque nos vamos a encontrar con un mundo que ya no es el mismo que dejamos hace 30, 35 días. El mundo ya no va a ser el mismo. Habrán cambiado muchas cosas, habrán cambiado dentro del sistema en el que vivimos, habrán cambiado muchas formas. Mucha gente saldrá, ¿verdad?, a la calle y se encontrará que ya no tiene trabajo, o se encontrará que el trabajo que tenía ya no es una buena opción como para salir adelante, y habrá que tomar decisiones. Y ojo, y no digo esto para
¿verdad? Para crear pánico, para que usted se asuste. No, no, no. Sino más bien, dije hace un rato, la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. Y sin embargo, la fe mira cosas que con los ojos físicos no podemos mirar. La gente está mirando al gobierno, a las alcaldías. Y yo le voy a decir una cosa, el gobierno y las alcaldías pueden tener sus mejores buenas intenciones de ayudar a las personas, pero ¿sabe una cosa? Ellos pueden querer ayudar y no tener el poder para hacerlo, porque los recursos en cualquier nación son limitados. Con esto de los 380 soles, por ejemplo, hay gente que dice, a mí no me llega, y es cierto, y hay gente a quien no le va a llegar. Y no lo digo de mala onda, sino porque eso es una realidad. El gobierno no tiene plata para darle a todo el mundo que no tiene trabajo o que no tiene, ¿verdad? Que no está en planilla, etc. Pero entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Chapulín Colorado ya se murió, él ya no está entre nosotros. Pero ¿quién está vivo? Bueno, la Biblia dice que hay alguien que vive y que vive para siempre. Hay alguien que, ¿verdad?, de quien se da testimonio allá en el cielo de que está vivo. Y no solamente está vivo, sino que Él conoce tu situación, Él conoce tu realidad, Él conoce tu contexto, Él conoce todo. Y quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que tus ojos, en lugar de estar dirigiéndolo, ¿verdad?, a personas aquí en la tierra, lo dirijamos juntos en este tiempo al cielo. Y busquemos en Dios nuestro socorro. Busquemos, ¿verdad?, corramos hacia nuestra torre fuerte que es Dios. Y en Él encontremos la paz, ¿verdad?, el gozo y la seguridad que solamente Él puede dar a tu corazón y al mío. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra, por oír la palabra de Dios. Mucha gente creyó, de hecho, cuando oyeron acerca de Jesús. Y cuando creyeron, se acercaron a Jesús y Jesucristo los sanó. ¿Crees que puedo hacer esto?, le dijo Jesús a un ciego. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús a un ciego. Señor, que recobre la vista. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, conforme a tu fe te sea hecho. Lo tocó y recuperó la vista. ¡Wow! Lo que puede hacer la fe. Milagros, milagros. Una mujer de flujo de sangre dice, ¿verdad?, que tenía años, 12 años, con un flujo de sangre que no le paraba. Y había gastado todo su dinero, dice, en muchos médicos. Y ninguno de los médicos pudo ayudarlo. ¿Qué nos enseña esto? Que hay situaciones que se presentan en la vida de los hombres que no están dentro de la jurisdicción de los hombres, que no entran dentro de la competencia de los hombres. Este pasaje no descalifica a los médicos, ¿verdad?, ni está para que nosotros, ¿verdad?, digamos, no creo en la ciencia, no creo en los médicos, no estoy hablando de eso. Lo digo por si alguien lo está pensando, pero no, sencillamente nos enseña este pasaje de la mujer del flujo de sangre que hay situaciones, hay enfermedades que no están dentro de la jurisdicción de los hombres, de lo que los hombres puedan hacer, no están dentro del alcance de los recursos que los hombres puedan tener como para enfrentarlo. Y por eso que me impacta y me gusta este pasaje, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que como ella había gastado todo su dinero en los médicos y peor le iba, claro, porque si no era un tema para los médicos y para la ciencia de ese entonces, es porque era solamente un tema, ¿verdad?, para Dios, para que Dios intervenga, para que Dios a través de un milagro sobrenaturalmente la sanara. Y la Biblia menciona, ¿verdad?, que ella sencillamente oyó que Jesús estaba pasando por ahí cerca, oyó que Jesucristo pasaba, ella se hizo, ¿verdad?, se abrió paso entre la gente, entre la muchedumbre, pensó en su mente, si tan solo tocar el borde de su mente seré sana. Ella se metió entre la gente y tocó el borde del manto, dice, y en ese momento fue sanada instantáneamente. Mire, 12 años que estuvo enferma, gastando dinero, yendo a médicos, ¿verdad? Y en un instante Dios la sanó. Ella fue sanada en un instante. ¿Será que hay muchas cosas que Dios las va a resolver instantáneamente y que nosotros hemos estado tratando de resolverlas o poniendo en manos de hombres para que las resuelvan y nunca nos han resuelto nada? ¿Será que es tiempo de que nosotros, de que usted que me está viendo,
y que ya puso ese problema, esa situación que en manos de hombres expertos o de hombres con conocimiento, etcétera, y que nunca le han podido resolver ese problema. ¿Será que es tiempo de que ponga ese problema que los hombres no han sabido y no han podido resolvérselo? ¿Será que es tiempo que lo ponga en las manos de Dios? ¿Quién sabe si poniéndolo en las manos de Dios, si usted tiene fe, se resuelva instantáneamente? Y no por arte de magia, sino porque quizás ese problema que usted tiene es de origen espiritual. Y si usted se arrepiente y viene a Dios y le suplica a Dios que le ayude y cree con todo su corazón que ese Dios al que usted le está suplicando es poderoso, es suficiente, no solamente quiere ayudarle, sino que puede hacerlo. ¿Cuánta gente podría recibir un milagro en este momento? Termino con esto. ¿Cuánto nos queda? Disculpa. Ok. Dicho sea de paso, gracias a Víctor y a todos los chicos de Creativos, todo el departamento de la iglesia. Gracias por todo su trabajo. Literalmente ustedes son los héroes anónimos porque están trabajando en sus casas para que todos los videos, las videoconferencias que estamos teniendo puedan hacerse realidad y sigamos, como se llama, ¿verdad?, reuniéndonos como equipo de trabajo para traer soluciones en el nombre del Señor a esto que estamos enfrentando entre todos. ¿Cómo viene la fe? A través de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55 el Señor dice, en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié, en aquello para lo cual la envié. Dios está hablando respecto a su palabra y dice que su palabra es como la lluvia que cae del cielo sobre la tierra. Cuando usted ve la lluvia, cuando llueve, la lluvia no vuelve. La lluvia que cae no vuelve inmediatamente, ¿verdad?, otra vez en forma de vapor a la atmósfera, sino que la lluvia cae y moja el suelo y cumple una función. Y recién después que cumple esa función, usted, ya vienen todos esos procesos y otra vez vuelve arriba, pero después de haber cumplido una función. Regado la tierra, hacerla germinar y producir. Así dice Dios, es su palabra que sale de su boca. No volverá a Dios vacía, sino que hará lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere que su palabra haga? Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, 16. Pablo dice, toda la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De acuerdo al apóstol Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero también acá, en esta noche estamos aprendiendo que la palabra de Dios también, además de ser útil para estas 4 cosas, es útil ¿para qué? Para producir fe en nuestros corazones, para traer fe a nuestros corazones. Y vaya que necesitamos tener fe en este tiempo. Vamos a dejarlo aquí por este momento. Vamos a seguir, ¿verdad?, el próximo martes, Dios mediante, continuando con esta enseñanza. ¿Para qué nos dio la fe el Señor? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Y varios títulos. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué tiene que sustentarse nuestra confianza en Dios? Todos esos temas que necesitamos saberlo,
¿sí? Lo vamos a ir aprendiendo o recordando en estas semanas que vienen. Que el Señor les bendiga. Espero que esta breve introducción, ¿verdad?, pueda haberles servido de aliento y que pueda haber provocado expectativas en su corazón, de manera que usted, si todavía no tiene una relación con Dios a través de su confianza en Jesucristo y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mi oración es de que en estos tiempos, ¿verdad?, Dios a través de su palabra pueda provocar hambre y sed de justicia en su corazón, y que por esa hambre y sed de justicia usted pueda querer conocer a ese Dios que quiere darle la fe, una fe sobrenatural para que usted pueda vivir en la vida normal, pero también para que usted pueda vivir igual, aun cuando las circunstancias sean graves, sean difíciles, para que usted pueda vivir, ¿verdad?, de una manera sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Les bendigo, un abrazo a todos ustedes. Sigamos buscando a Dios a través de su palabra y por favor pongámonos de acuerdo para generar una atmósfera de fe y de esperanza entre todos. Dejemos de estar viralizando muerte, ¿verdad?, noticias. Ya sabemos qué cosa es el coronavirus, ya sabemos lo que produce, ya sabemos cómo cuidar, ya sabemos que hay que cuidarse. Ya no envenenemos ni nuestra mente, ni mucho menos nuestro corazón de mala noticia. Comencemos a escuchar, hagamos viral esta enseñanza, hagamos viral un versículo de la palabra del Señor, hagamos viral una buena canción que hable de fe, de esperanza, que nos aliente, que nos anime, porque todo esto va a pasar, y no digo que cuando pase, ¿verdad?, todo va a estar viento en popa. Digo, todo esto va a pasar, tendremos que enfrentar otras cosas, y siempre la vida del hombre aquí en la tierra es enfrentar una situación, otra situación, pero lo más importante es saber que en todas las batallas que tengamos que pelear en la vida, siempre Dios va a estar con nosotros. Así que, hermanos amados, el Señor les bendiga. Un beso para todos, nos estamos viendo en la próxima reunión. Dicho sea de paso, el jueves, ¿sí?, con toda la iglesia. Bendiciones.